estamos al aire. Muy buenas noches, gente que nos está viendo. Ya es diciembre y ya hasta pusimos el arbolito. Y pues como estamos festejando, queremos que festejen y festejen muy sanos. Entonces hoy vamos a tocar un tema muy importante acerca de ortopedia. Por favor, pongan la atención. Para ello, pues dejen presento la primera figura del árbol. Nayeli Machorro, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches todo el mundo. Y bueno, pues tengo el honor de presentar al doctor César Adolfo de la Peña García. Él es médico cirujano egresado de la FES Iztacala. Tiene especialidad en traumatología y ortopedia en el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE por la Facultad de Medicina. Tiene posgrado también de alta especialidad en cirugía articular por la Facultad de Medicina de la UNAM. Asimismo, cuenta con una maestría en Administración Hospitalaria y Salud Pública por el Instituto de Estudios Superiores en la Administración Pública y Privada. Pues, bienvenido, doctor César. ¿Qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Compartimos otros espacios y qué mejor ahora compartir este espacio educativo un poquito para todos y para los amigos que nos acompañan con las redes sociales, ¿no? Pues muy bien. Muy bien, mi estimado César. Oye, para entrar en materia acerca del famosísimo manguito rotador, que yo juré toda la vida que era una cosa como un mango con chile, pero ya vi que no. Vamos de lo general a lo particular. De entrada, ¿qué es el hombro? ¿Qué conforma el hombro? Bueno, el hombro es una de las articulaciones del organismo más importantes, no porque las otras tengan menos relevancia, sino por su grado de afectación y su uso, ¿no? El hombro es la articulación más móvil de todo el cuerpo, tiene múltiples áreas o lugares hacia donde se puede dirigir y el grado completo de movimiento es casi los 360 grados, ¿no? Por un poquito menos, 280 grados más o menos. Entonces, el hombro es una estructura que está compuesto de 3 huesos específicamente, la escápula por la parte de atrás, la que todos conocemos como omóplato, el húmero propiamente, que es el hueso que se dirige del hombro hacia el codo, y en la parte del frente la clavícula, ¿no? Estos 3 huesos van a formar una cavidad en donde se va a alojar la cabeza del húmero. La cabeza del húmero tiene una forma esférica y va a articularse con una concavidad. Esta esfera con esta concavidad no son 100% congruentes. La circunferencia que describe el húmero es mucho mayor a la circunferencia o a la angulación que tiene la cabeza humeral, la glenoides, perdón. Entonces, esta diferencia de congruencias obliga a que el hombro dependa de otras estructuras para poder ser estable. Entonces, al mismo tiempo, el tener una poca o baja cobertura de hueso permite tener mucho movimiento, pero lo hace dependiente en un 60-70% de las estructuras blandas, los músculos, los ligamentos, para poder ser estable. En este sentido, si estas estructuras músculo-tendinosas ligamentarias se lesionan, pues hay una alta probabilidad de que el hombro no esté funcionando bien. Y el mango rotador es una de las principales estructuras que le da movimiento al hombro. Yo dividiría a los músculos o a estas estructuras estabilizadoras en 2. Las intrínsecas o las propias del hombro, que son el mango rotador, compuesto a su vez de 4 músculos, supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor. Estos 4 músculos, para ejercer su función, se van a pegar al hueso mediante un tendón. Entonces, este tendón es propiamente el cable que sirve de conexión entre el músculo y el hueso. Y estos cables en particular pasan por un espacio o un túnel que está formado por 2 de esos huesos. Por arriba tendríamos el acromion, que es parte de la escápula, y por debajo la cabeza humeral. Y en este espacio justo es donde pasa el grueso de ese tendón. Entonces es una estructura que de ordinario se puede ver comprometida cuando existe una disminución de ese espacio entre los huesos o por otro lado como consecuencia de un esfuerzo mayor, ¿no? Entonces, resaltando y puntualizando, son 3 huesos, son músculos propios que le dan movimiento al hombro y pondría en un segundo lugar a músculos accesorios que coadyuvan a estos músculos del mango rotador en el movimiento y que se encuentran por afuera del hombro propiamente, ¿no? Que sería el deltoides en la cara lateral, el trapecio en la cara posterolateral y en la parte de enfrente el pectoral junto con el bíceps. Entonces todos estos músculos le dan esa protección del 60% y le dan esa función relevante, ¿no?
César, una pregunta. O sea, nosotros ya hemos tenido clientes con problemas del manguito rotador y creo que es muy común. O sea, muchos de nuestros clientes llegan y ¿sabes qué? Es que me lastimé el manguito y necesito y me ha estado doliendo y doliendo y doliendo y van a terapias, etcétera. Pero lo que quiero saber es, ¿cómo puedo saber? O sea, porque ya mencionaste varios, ¿no? O sea, mencionas húmero, mencionas músculos de aquí, músculos de atrás, pero ¿cómo sé que realmente que me duele es el manguito rotador? Ok. Una muy buena pregunta porque a veces nosotros tampoco sabemos, ¿no? No, no es verdad. Obviamente, parte de todo esto, el motivo principal de consulta de muchos pacientes con estas afectaciones es el dolor, ¿no? Esta es la causa común por la cual vienen, porque empiezan a tener molestias o incapacidad para realizar las funciones o las actividades cotidianas de la vida. El dolor es uno de los síntomas principales por el cual acude al paciente. A este dolor se va a adicionar la limitación del movimiento y finalmente, que es muy característico en el hombro, el dolor en el reposo, especialmente el dolor nocturno. Cuando el paciente está dormido se llega a despertar por dolor. Entonces, una diferencia importante del dolor que nos dan otras estructuras al dolor del mango rotador es esta característica. Y la otra es que principalmente el mango rotador va a trabajar de los 60, 90 grados hacia arriba, ¿no? Entonces podemos estar trabajando en actividades aquí abajo y no nos molesta tanto. Cuando trabajamos con los brazos un poco más elevados es donde tenemos dolor. Entonces, clásicamente el mango rotador nos puede doler cuando nos queremos cepillar la cabeza, cuando nos queremos bañar, cuando queremos tocarnos la parte de atrás de la espalda, al colocarnos la ropa, al colocarnos la bolsa de mano, o en actividades donde tengamos que trabajar al frente, ¿no? Entonces vamos a tener causas que se asocian a la actividad o al esfuerzo y vamos a tener causas asociadas a traumatismos, ¿sí? Que sería como el origen. ¿Quiénes pueden tener esta enfermedad? Pues todos en la vida, principalmente adultos, adultos jóvenes, adultos en plenitud, asociado precisamente a esto, ¿no? En las personas jóvenes lo podemos tener como consecuencia de una actividad deportiva como el tenis, como el golf, como el béisbol. En pacientes de mayor edad lo tenemos generalmente asociado a sobreesfuerzos, en actividades donde le estamos demandando más de lo que está acostumbrado a recibir este hombro o como consecuencia de caídas, de golpes, de traumatismo, ¿no? Les pondría yo dos ejemplos clásicos de estos dos rubros. En el caso de los pacientes jóvenes deportistas, en el tenis o en el béisbol, por el tipo de giro que tiene que hacer el hombro, ¿no? En el béisbol, estas articulaciones se han ido aflojando literalmente con el tiempo, con el uso, y la fuerza y la resistencia que les imprimimos en contraposición a la contracción brusca de los músculos los puede llegar a desgarrar o a inflamar, ¿sí? Más adelantito vamos a hablar también de esta diferencia entre inflamación y desgarre. Y en los pacientes adultos mayores, pues habrá pacientes, no sé, se nos fue el agua en la casa y tuvimos que acarrear cubetas con agua y estarlas levantando para poder llenar la lavadora, ¿no? Entonces es muy común que si antes no hacíamos esta actividad y de pronto una semana tuvimos que hacerlo 50 veces, derivado de ese exceso de esfuerzo al que no estábamos acostumbrados, tengamos este tipo de dolor, ¿no? Entonces, ¿cómo poder saber si es el mango rotador? Primero, por los síntomas que estamos presentando. Segundo, por el mecanismo de lesión. Por este sobreesfuerzo que le estamos dando o el antecedente reciente o relativamente reciente de algún golpe, de alguna caída, ¿no? Y finalmente, la parte más importante, pues en la valoración médica, ¿no? El acudir con un profesional nos permite realizar maniobras específicas de exploración para poder determinar si son los músculos internos, si hay componente de los músculos externos, si hay datos sugestivos de un desgarro o si hay datos sugestivos de un proceso inflamatorio, ¿no? Y finalmente, pues con estudios complementarios. En este sentido, los estudios radiográficos nos brindan utilidad, pero al día de hoy el mayor estudio con potencia del diagnóstico es la resonancia magnética. Entonces, parte de la valoración médica implica identificar si es prudente realizar uno de estos estudios, porque al día de hoy recordemos que todo conlleva también un costo económico, ¿no? Y en estas épocas de pandemia también hay que cuidar esa circunstancia.
Fíjate, César, que muchos, un evento de los que más pagan los seguros son las cirugías sobre el mango rotador. Es una cosa muy curiosa. De hecho, Nayeli y yo, los dos, cuando entramos al mundo como agentes de seguros, nos llamó mucho la atención decir, bueno, pues, ¿crees que la gente pues, tiene más temas como de rodilla o algo así? Pero no, es bastante frecuente. Ahora, en los seguros, sobre todo por cómo vienen estructuradas las pólizas de seguro y los beneficios que traen estas pólizas, llegan a distinguir mucho y te preguntan, ¿fue un accidente o fue una enfermedad? Y voy muy de la mano con lo que me estabas comentando. Fue a raíz de un traumatismo que no es un golpe per se, sino más bien es un movimiento brusco durante una acción deportiva. Por ejemplo, el ejemplo que me ponías del béisbol. Pero como una enfermedad, dependiendo de lo que diga la gente, puede ser del desgaste propio del hombro que se presente en la afección del manguito rotador. Así es, qué bueno que platicamos al respecto de esto, ¿no? En esta explicación que les hacía de preámbulo, de la anatomía, de las estructuras del hombro, el hombro cumple con dos funciones muy importantes. Una es el movimiento de rotación, como lo hace la Tierra en su propio eje, así gira la cabeza igual en su propio eje. Y el otro movimiento se llama de traslación. Cuando se articula con la escápula, al tener dos circunferencias de diferente tamaño, obliga a que la cabeza tenga que ascender y descender sobre esta otra circunferencia. Entonces, estos dos movimientos se pueden ver afectados cuando estos músculos están adelgazados, cuando están debilitados, cuando tenemos variantes anatómicas en donde la cubierta o el techo de esa articulación está muy prominente o tiene un ganchito de más, son factores que van a estrechar por sí solo ese espacio donde tienen que pasar estos tendones. Entonces, al estar cerrado su espacio, va de la mano con algo que se conoce como pinzamiento subacromial. Si es un espacio pequeño y entonces yo cada vez que muevo estoy rozando con ese techo, como interpuesto van los tendones, los estoy empezando a aplastar. Entonces, dentro de la génesis de este tipo de problemas tenemos alteraciones estructurales de la anatomía, de la relación por debilidad de estas estructuras que favorecen pinzamiento de estos tendones. Ese pinzamiento a largo plazo debilita las estructuras, va generando un proceso inflamatorio y con un esfuerzo no muy grande, incluso con mucho tiempo, puede llegarse a romper ese anclaje, ¿no? Entonces, el origen de todas estas enfermedades obedece a estos dos puntos, ¿no? A la compresión propia por factores anatómicos o de desgaste y al desgarro o inflamación por el sobreuso mecánico. ¿Por qué es tan frecuente? Porque todos inevitablemente dependemos de nuestros hombros como cualquier otra parte del cuerpo, porque el hombro es una estructura a la que todo el tiempo la estamos usando para una u otra razón, pero algo también muy importante es porque olvidamos con el tiempo que nos debemos de ejercitar constantemente. Entonces, si nosotros no preparamos a nuestro cuerpo para esta actividad física y le demandamos más de lo que está acostumbrado, pues evidentemente se va a lesionar. ¿Por qué al día de hoy es más frecuente en personas jóvenes? Porque tenemos mucha moda incluso por incursionar en nuevos deportes, porque en el gimnasio nos obligan a cargar más peso, porque de pronto tuvimos algún accidente, pero otra situación también es porque tenemos más recursos, más tecnología que nos permite diagnosticarlo y tratar. ¿Sí? Entonces, en este punto entraríamos más adelante a cómo vamos a resolver estas lesiones, ¿no? Entonces, ese es un poquito el por qué es cada vez más frecuente, ¿no? Ok. Una pregunta. Ahorita que mencionaste, César, sobre los hombros, o sea, yo misma me he encontrado y que de repente ando así y en la calle también veo gente así y ya después ando con los achaques de, ay, ya me duele, ¿y por qué? Y pues ahora que estamos en época de pandemia, pues estamos mucho tiempo sentados, ¿no? Y entonces quizás no estamos en la postura correcta. Cuestión posicional, ¿también afecta al manguito? Como tal, la posición no, pero lo que sí vamos a tener es una modificación de la posición cuando ya tenemos el dolor del mango. Yo cambiaría el sentido de tu pregunta. No es que la posición ocasione la lesión del mango,
Más bien una lesión del mango que ya nos tiene durante algunos días o meses dando molestias, nos va a obligar a modificar la posición y la función de esta estructura. Entonces, el paciente que tiene ya datos de lesión, de inflamación, de desgarro del mango, va a dejar de hacer cosas y generalmente cuando llegan con nosotros lo vemos, ¿no? Desde que entran a la consulta, entran con su bracito pegado al cuerpo, utilizan la otra mano, cuando tienen que agarrar algún objeto, se apoyan de todo el cuerpo para levantarlo. Y esto es algo que hasta cierto punto el paciente lo toma como inconsciente, ¿no? Hasta que nosotros lo vemos y, momento, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está obligando a ese paciente a modificar la postura para poder realizar la misma función, ¿no? Y cuando empezamos a investigar un poco más, pues ya vemos la relación causa-efecto, ¿no? Entre la lesión y la limitación progresiva del dolor, ¿no? Del movimiento, perdón. Ok. Bueno, quiero cerrar más rápidamente, gracias a las personas que nos están viendo, Guadalupe Hernández, Eduardo Melgar, Israel Chirino, muchísimas gracias, todos los más que nos están viendo. Hay gente que nos está viendo desde el estado de Campeche, saludos a la Campeche, que por cierto está muy de moda el famosísimo paddle, y creo que en todo el país está de moda el deporte, que puede ser uno de los que más nos lleven. Y curiosamente nos preguntan aquí, Eduardo Melgar, dice, ¿ha tenido deportistas profesionales y en su caso, cuál ha sido la experiencia? ¿Cómo te va con la gente que está constantemente practicando un deporte? Mira, los deportistas, tenemos a los deportistas de alto rendimiento, los deportistas constantes y los deportistas de fin de semana, ¿no? Entonces, aquellas personas, vamos a empezar con estos, aquellas personas que en toda la semana por trabajo, por ocupaciones, no hacemos mucho, no nos ejercitamos, no nos acondicionamos, llega el sábado, el domingo, tenemos 5 partidos, queremos dar todo en la cancha, y ahí es donde viene la lesión. Entonces, este tipo de personas están expuestos a lastimarse porque a lo largo de la semana no tienen un entrenamiento y un acondicionamiento. Entonces, al inicio hablábamos del sobreuso que le damos a nuestras articulaciones. Si al final de la semana no pasamos previo por ese calentamiento, estiramiento, acondicionamiento físico y queremos darlo todo en un partido, pues algo va a salir mal, ¿no? Entonces, como lección, si somos de este tipo, tratar de a lo largo de la semana tener un poco más de acondicionamiento físico, prepararnos para esta actividad deportiva. El deporte no está mal, lo malo es hacerlo sin cuidado, ¿sí? En el siguiente grupo, los pacientes que a lo largo de la vida hacen mucho ejercicio y demás, pues están un poco más acostumbrados, han tenido ya de manera empírica cierto conocimiento de cómo cuidar su cuerpo. Podríamos decir que a lo mejor no se lesionan tanto, salvo cuando son muy intensos, ¿no? En la práctica deportiva. Y finalmente los deportistas de alto rendimiento. En este caso son pacientes que tienen adiestramiento, que tienen acondicionadores físicos, que tienen un seguimiento mucho más estrecho, que entrenan muchas horas a la semana, pero que le están dando una demanda tan intensa a su organismo que eventualmente va a también terminar por fallar, ¿no? Entonces, en los deportistas de alto rendimiento, tenemos estas lesiones asociadas a una práctica muy intensa donde no dejamos reposar a esas articulaciones y donde vamos a tener también alteraciones. Entonces, ambos extremos pueden tener sus datos nocivos y lo clásico, ¿no? Una lesión de esta índole, al igual que la lesión de los ligamentos cruzados en la rodilla, son lesiones que pueden incluso terminar con la carrera deportiva de estas personas de alto rendimiento. Entonces, saber que tanto la actividad física como el reposo son imprescindibles para permitir que las estructuras musculares, tendinosas y los huesos descansen y se recuperen de esa agresión que le damos con el ejercicio, ¿no? Entonces, sí son una causa constante de consulta y también depende un poco de la expectativa de cada paciente, ¿no? Hay lesiones que podemos tratar, recuperar al 100% y hay lesiones que inevitablemente condicionarán un cambio en la función de estas estructuras. Ok, ahorita que estás hablando de cómo tratar, o sea, de qué se pueden tratar, ¿a qué va este tipo de lesiones? ¿Se van directamente a cirugía? ¿Se van a terapia? ¿Se van solo con medicina? ¿Cuál es el tratamiento o el proceso que debe de llevar una persona? Porque me ha tocado muchos clientes, un saludo a Alex Calderón que nos está viendo también, que me decía, oye, no quedo, ya fui con un doctor, no quedo, me mandó terapia y no quedo, y así sucesivamente. Entonces, nosotros lo que queremos es tratar de orientarlos y decirles, oye, ve con este o ve con el otro. ¿Qué es lo que se trata ahí en estos casos?
Ok, tendríamos que identificar primero cuál es la causa de la lesión, ¿no? Ya veíamos si es un accidente, si es un sobreuso, porque a partir de esto viene también parte del tratamiento. El mango rotador se puede inflamar, entonces cuando es una inflamación el pronóstico generalmente es benigno, el tiempo de resolución puede ser muy variable, pero podemos hablar de unos 3 a 6 meses para limitar completamente la sintomatología y la expectativa es que vuelva a una función totalmente normal si tenemos ciertos cuidados, ¿no? En este sentido, evidenciar la inflamación lo hacemos mediante el interrogatorio, mediante la exploración y en conjunto con los estudios. En la resonancia magnética, en el ultrasonido, podemos visualizar datos de inflamación o de rotura del mango rotador. Si está inflamado, generalmente podemos dar tratamiento con terapia física, con analgésicos tomados, con analgésicos antiinflamatorios inyectados a la articulación. Esto recibe el nombre de infiltración y esto en conjunto con algo muy importante que es la modificación parcial de las actividades. Si hablamos que es un sobreesfuerzo y por alguna razón no podemos modificar ese sobreesfuerzo que le estamos dando, puede ser que vuelva a aparecer la sintomatología. Y esta es la parte a lo cual hacemos alusión con tu pregunta, ¿no? ¿Por qué no quedamos muchas veces? Una, porque no lo estamos diagnosticando como tal. Segundo, porque no le estamos dando el tratamiento adecuado, oportuno, y ese tratamiento va de la mano con la rehabilitación y el reposo, ¿sí? Y por el otro lado, las lesiones mayores, donde ya tenemos un desgarro o una rotura de ese mango rotador, en su gran mayoría son lesiones que aunque tratemos de manera oportuna, pasa el tiempo de efecto de los medicamentos y volvemos prácticamente tal cual con el dolor. Entonces, esto nos hablaría de que pudiera ser un desgarro completo, parcial de ese mango rotador y que por tanto podemos ameritar un tratamiento quirúrgico, ¿no? Ok, muy bien. Por cierto, acuérdense que todo esto es pagable por una póliza de seguros de gastos médicos mayores. Entonces, por favor, asegúrense, si no es que quieren andar recurriendo a otras instancias o depender de salud pública para poderse recuperar, y que para que nosotros paguemos, nos junten toda la información necesaria, por favor, interpretaciones de su estado, recetas del médico, informes del médico, todo la papelera. Junten los papeles, no nos casamos de papeles. Nosotros queremos pagarles para que tengan una buena recuperación. César, ok, tuvimos que entrar a cirugía. Pues ya le pusimos un mango nuevo. O sea, digamos que quiero pensar que no, pero que no es refacción, pero bueno, ya te lo dejaste como nuevo. ¿Cuál es el proceso de recuperación? ¿Qué tanto tarda la gente en recuperarse de una cirugía de este tipo? Ok. Voy a hacer un comentario previo al tuyo. En este sentido, lo mejor de los seguros es tenerlo y no usarlo, ¿no? Eso es lo mejor de los seguros. Pero cuando lo tenemos que usar, debemos de saber que una cirugía de este tipo, por la complejidad, por los recursos de instrumentales, de equipos que se requieren, puede ser bastante cara, ¿no? Entonces, la tecnología es algo que nos ha dado muchas herramientas para poder tratar más estas lesiones, pero que también ha encarecido estos tratamientos. Entonces, al respecto de esto, contar con un seguro nos ayuda pues a poder sufragar este gasto y sobrepasarlo y podernos atender en tiempo y a manera oportuna, ¿no? Entonces, la artroscopía al día de hoy es uno de los recursos más utilizados para poder dar tratamiento a estas lesiones del mango rotador en sus variantes de desgarro, de rotura. La artroscopía es un procedimiento que puede hacerse incluso ambulatorio, donde se hacen pequeñas incisiones, generalmente al frente, de lado y posterior al hombro. A través de esos portales pequeños, que son más o menos de 1 centímetro, introducimos cánulas y cámaras con la cual vamos a visualizar el interior del hombro y tratar de reparar estas lesiones. Como mencionabas tú, hacer un cambio de hombro por otro hombro, todavía la tecnología no lo permite, pero sí hay muchos aditamentos que podemos aplicar al interior del hombro para tratar de reparar este anclaje, ¿no? Imagínense una tela de un costal que se desgarra, que se abre la trama y lo que tenemos que hacer es volver a juntar esa trama para que se cicatrice. La atención oportuna en este sentido es sumamente importante. Si tenemos lesiones del mango rotador muy antiguas, de más de 1 año de evolución, las fibras tendinosas empiezan a deteriorar y en ocasiones, por más que queramos repararlas, ya no hay manera de cómo, ¿no? Entonces,
una atención oportuna nos ayuda a acortar el tiempo de tratamiento, a acortar el tiempo de rehabilitación y a mejorar el pronóstico, lo más importante. Entonces, la cirugía artroscópica puede ser ambulatoria, se puede hacer con anestesia local, con anestesia general. Las molestias posteriores a la cirugía son aceptables en la gran mayoría de los casos. Más o menos vamos a estar con el reposo de la extremidad a lo largo de unas 3-4 semanas. Hay muchos protocolos y posterior a este tiempo empezamos con el grueso de la rehabilitación, ¿no? La rehabilitación implica ir incrementando el rango de movimiento. Lo último que dejamos en este proceso es las actividades de fuerza, ya una vez que recuperamos toda la movilidad, y depende mucho de la actividad laboral del paciente, ¿no? De la actividad habitual. Si es una ama de casa, vamos a tener menos afectaciones de su actividad cotidiana. Si es un paciente que trabaja en oficina, se puede estar reincorporando a la actividad en oficina alrededor de las 8 semanas con cierta seguridad. Aquí el problema mayor sería en aquellas personas que hacen demasiado esfuerzo con su brazo, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos un albañil, en este caso, al cargar cosas o objetos muy pesados o donde tenemos que estar manipulando con mucha fuerza de los brazos, pues obviamente tenemos que irnos con más tiempo de recuperación, ¿no? Para permitir que estas estructuras estén en las mejores condiciones posibles antes de volverles a demandar. Entonces, para un trabajo habitual en casa, en oficina, yo pondría un lapso de 6-8 semanas. Para un trabajo demandante físicamente, de 3 a 6 meses incluso nos podríamos ir, ¿no? Pero, pues la gran ventaja es que no ocupa que estemos todo el tiempo en cama, podemos salir, pasear, ir a visitar a la familia, comer en un restaurante, guardar ciertos cuidados con el hombro con la intención de permitir que esto que hicimos llegue a un buen fin de recuperación, ¿no? Ok, buenísimo. Me gustaría ahorita acotar unas cuestiones. Si fuera un accidente, hay que recordar que los accidentes en los seguros de gastos médicos mayores, hay pólizas que te dicen que tienes que pasar menos de 72 horas, avisar a la aseguradora. Hay otras que te ponen límite 30 días antes, para que tú tengas una atención con tu doctor. Por favor, si es un accidente, trata de dar atención lo más pronto posible. O en algunos casos las aseguradoras te piden que les avises. Así que, por favor, hágalo. Otro punto que es importante, una vez que tú ya iniciaste el proceso de recuperación, de reembolso con la aseguradora, dependiendo de la aseguradora y tu póliza, el periodo que te cubre tu rehabilitación también depende de la aseguradora. Hay aseguradoras que te dicen, oye, si tienes toda la vida esa molestia, tienes 5 años con esa molestia, yo te la voy a cubrir. Hay aseguradoras que tienen periodos cubiertos por 10 años, 15, 20 años. Así que, por favor, fíjate cuando contrates una póliza de seguro. Acércate a un experto que te explique totalmente cuál es su operación. Y bueno, regresando al tema, pues ya la persona tomó sus 3, 6 meses, todo el tiempo. ¿Qué pasa? ¿Se puede volver uno a lesionar? Sí, claro. Mucho depende de lo que encontremos durante la cirugía, ¿no? Les mencionaba, no es lo mismo tener un proceso inflamatorio en donde la expectativa es que sea una recuperación funcional y desaparición del dolor prácticamente al 100%, a tener una lesión de 1 año de evolución donde estas fibras ya están deterioradas, donde sabemos que aunque hagamos la mejor de las reparaciones quirúrgicas, el cambio que tiene este organismo ya no es recuperable al 100%, ¿no? Entonces, en énfasis en esto, lo más importante es una atención oportuna, porque eso nos ayuda a limitar la posibilidad de secuelas, de que estos tejidos estén muy dañados y que se puedan recuperar de mejor manera, ¿no? Entonces, ¿se puede volver a lesionar el hombro? Sí, o también el otro hombro, ¿no? Esto depende de cómo llevemos nuestra vida. Por eso las recomendaciones de los cuidados generales de ejercitar constantemente, de no sobreesforzar estas estructuras sin antes haberlas acondicionado, pues son importantes de vigilarlas, ¿no? En el caso de los accidentes, pues son cosas fortuitas que no podemos prever, tratar de tener cuidado únicamente con esto, pero bueno, dependiendo de cómo encontremos las lesiones, será el pronóstico de recuperación.
Si posterior a la cirugía llevamos una buena rehabilitación y cuidamos durante algún tiempo estos esfuerzos, la expectativa es que el paciente vuelva a una funcionalidad adecuada, ¿no? Normal. En el caso de los deportistas de alto rendimiento, a veces logran recuperar el 100%, a veces no, porque recordemos que la demanda a la cual están sometiendo estas articulaciones es mucho más agresiva, ¿no? Entonces, depende también de la intensidad de las actividades, de la ocupación del paciente y algo muy importante, de la expectativa del paciente, ¿no? En medicina, tristemente no podemos ofertar todavía al día de hoy una garantía de cura en algunas enfermedades, pero sí podemos asesorar al paciente en la mejor manera de cuidar y de utilizar estas partes del cuerpo para que no nos lesionemos, y si nos lesionamos, para que podamos volver a la actividad con menos riesgo de lesionarnos. Pues bien, dijo César, al paciente hay que asesorarlo de la mejor manera posible. Búsquense a un experto en el tema. Si tienen problemas con los hombros, dolor con los hombros, por favor contacten a César. Si quieren contactarlo, por favor escríbanos y les hacemos llegar sus datos con muchísimo gusto. Realmente es un gran médico. Si quieren asesorar seguros, pues con Nayeli Machorro, con su servidor, nosotros somos re buenos para esos temas. Pero lo demás se encuentran los doctores. Vamos a empezar a cerrar la transmisión. ¿Algún dato adicional que quisieras darle a la gente, sobre todo de manera preventiva, para que no te lleguen o te lleguen lo menos maltrechos posibles? Yo siempre les digo a los pacientes, nosotros no nos podemos ver pronto, ¿no? Porque esas no son buenas noticias. Entonces, con nosotros, como dicen, las visitas de doctor rápidas y lo más espaciadas que se puedan. Pero bueno, cuando es necesario, hay que acudir rápido a la atención para limitar las secuelas. ¿Qué recomendación les daría? Que se ejerciten constantemente, ¿no? Parece comercial, parece muy repetitivo, come bien, duerme bien, hace ejercicio, pero al final es lo que necesita nuestro organismo para que cada día que le estamos demandando esfuerzo se repare. Entonces, si nosotros hacemos ejercicio constante, acondicionado, le damos oportunidad de reposar este organismo, pues se va a mantener funcional. El motor de vida para nuestras articulaciones es el movimiento. Si nosotros seguimos el movimiento, estas partes del cuerpo van a seguir funcionando como debe de ser, con menos posibilidades de daño, ¿no? Entonces, en pacientes jóvenes no tenemos tanto el problema por este factor, pero actualmente muchos de nuestros pacientes de mayor edad van dejando de moverse, van dejando de hacer ejercicio, y ahí es donde vemos también muchas lesiones en este sentido. Pues muy bien. Muchísimas gracias, César. La verdad es que nos ayudó mucho porque ha sido una lesión muy recurrente en nuestros clientes y seguramente para muchas personas, ¿no? Entonces, si alguien de ustedes cree importante esta información y cree que le pueda servir a algún amigo o amiga, por favor, no dejen de compartir. Esto puede ayudar a que mucha gente pueda sanar o pueden causar su problema, dolor de hombro. Por favor, compartan y recuerden que estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook. No dejen de darnos like y suscribirse. Adolfo. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias, Nayeli. Estamos en contacto próximamente. No sé qué tema tengamos la siguiente semana, pero les avisamos con mucha anticipación. Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación nuevamente. Un abrazo a todos ustedes en casa, a ustedes amigos, y cualquier cosa continuamos a la orden, ¿no? Muchas gracias, Excelente. César. Gracias, César. Muy buenas noches. Bye.